Vamos a intentar hablar hoy de la industria audiovisual. Yo siempre explico que aquí hay que hablar de 4 grandes patas: la economía, la política, el regulador, el legislador, como lo queramos denominar, la tecnología y la sociedad. Cuando cambia uno de ellos, cambia todo el ecosistema. Y esto es lo que pasa. No sé si conocen esta serie o no. Bueno, pues es que no se me ha ocurrido mejor metáfora. Yo diría, quizás para sacar un primer tema, que aquí no hay crisis. Cuando uno está en crisis, espera recuperarse y espera volver a los números anteriores y espera reandar el camino. No, aquí eso no va a pasar. Aquí ese mundo en el que vivimos, el mundo de la EGB, como decía Rubén, ese mundo no va a volver. Uso esta metáfora no solo por esta serie de televisión, este cómic, sino por un sociólogo alemán que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Ulrich Beck. Él habla de la cultura zombie. ¿Qué es esto? Pues nosotros, sobre todo los legisladores, y aquí una primera llamada de atención, seguimos pensando y seguimos utilizando categorías y formas de pensar que han dejado de tener sentido, que se han vaciado de contenido, y ya no podemos hablar de muchísimas cosas que hace 15, 20, 25 años sí nos valían. Él pone numerosos ejemplos aplicados sobre todo a las relaciones internacionales, pero a mí me vale el concepto para explicar que no podemos seguir pensando la industria audiovisual de una manera lineal, de una manera organizada o de una manera voy al cine y veo sesión doble. Esto sería una crisis si eso volviera a pasar. Es que esto no va a volver. Por un lado, me gusta mucho este último fotograma de la familia. Esto no va a volver. No va a haber 15 personas. Bueno, de hecho ya sería un milagro que tengamos más de un hijo. No hay una televisión por hogar, no hay una televisión pública fuerte y poderosa que estructure las políticas de comunicación del Estado. Bueno, en definitiva tampoco hay Estado. No hay nada parecido a un prime time y no hay nada parecido ni mucho menos a 3 o 6 canales analógicos. ¿Por qué? En la parte de arriba ustedes ven que la gente sí consume producción audiovisual, pero es que a lo mejor la consume de otra manera. Por ejemplo, el 48% descarga para verlo en su portátil, el 47% para verlo en su ordenador de sobremesa, el 45% descarga para verlo a través de un disco duro externo en el televisor de su casa. Es decir, organiza su agenda. Y por último, un 20% en el netbook. ¿Por qué es esto posible? Pues es posible porque hay un crecimiento permanente en equipamiento de tecnologías de la información en la vivienda. Esto es el último dato disponible, también vía vía INE, si no me equivoco, y como se puede ver, no está vinculado a la crisis. Es decir, este es un sector que la gente no deja de tener una pantalla nueva o que no se compra un ordenador porque está en crisis. Se quita uno de otras cosas, pero como vemos aquí, no de ese tipo de equipamiento. Y, por supuesto, esto tiene consecuencias. Aquí lo ven clarísimamente el ranking de cadenas. Hace 10 años se quería ser líder, bueno, 10 años no, quizás 8, se quería ser líder, necesitábamos un 30 y tantos % de share. Eso no va a volver. Aquí tener un 15% es ser líder absoluto, con lo cual vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Y, de hecho, aunque al final, como a la mitad vemos una parte que pone temáticas de pago, estas van a crecer y aquí esto suma cero. Si crecen va a ser a costa de alguien y ese alguien pues tiene nombre y apellido, seguramente La Primera y seguramente Antena 3 Telecinco. Esta fotografía, que no recuerdo dónde la vi, me encanta porque refleja muy bien lo que ha pasado. Teníamos un sistema que se llamaba Blockbuster, donde uno iba y había 15 o 20 copias del último gran estreno, y la gente alquilaba, y la gente iba todos los viernes y había grandes peleas y se podía incluso reservar pagando €1 extra. Esta empresa ha cerrado en España. ¿Tiene culpa el P2P? Bueno, entre otras cosas. Yo prefiero siempre referirme al roto porque es para mí el mejor referente para comprender los medios de comunicación en España. Me encanta. Esto pasa. Igual que les digo que hay problemas, es que esto pasa. Todo el mundo habla del gratis, todo el mundo habla de que los autores tienen que renunciar a tal, no sé qué y cual, y que la propiedad intelectual es un retraso para no sé qué historia, pero claro, de los demás. De la nuestra no, de los demás. Y aquí el roto lo explica estupendamente. ¿Qué pasa aquí?
Por el lado de la oferta, yo he encontrado este bonito dibujo del Banco Europeo de Inversiones, que tiene alrededor de 11 años. Bien, pues esta cadena de valor que tanto gusta en las escuelas de negocio, esto tampoco existe ya. Esto ni va a volver, ni se puede comprender la cadena de valor de esta manera. Sí, evidentemente tiene que haber un desarrollo, evidentemente tiene que haber una preproducción, pero desde luego no en estos tiempos, 5 o 6 años, desde luego no en ese modelo vertical de exhibición. Esto procuren no memorizarlo porque no sirve de nada. Cuando hablamos de la oferta, yo quiero saber qué es la crisis. ¿Qué es crisis? 6.500 canales de televisión y esto no está actualizado, es decir, desde 2008. ¿Quién tiene un problema? ¿Quién lo tiene? ¿Hay un problema de oferta de verdad? Yo creo que no. La pregunta aquí seguramente sería saber, yendo directamente a la industria audiovisual española, es si estamos creciendo donde debemos, o si estamos creciendo como deberíamos. Yo les voy a poner aquí dos ejemplos. Aquí se ve, bueno, más o menos, ¿no? Esto es el número de empresas que hay en España produciendo cine. Pues vemos que hay 191 empresas que han producido solo una película. Pues me van a permitir que yo no considere a estas empresas como tales. Estos son más asociaciones o, bueno, una especie de aventura entre tres amigos que deciden lanzarse a hacer cine. No digo que eso esté mal, digo que eso no crea tejido industrial, digo que eso no genera, no puede atender al cambio tecnológico y bueno, que eso pues tiene problemas. Con lo cual, cuando hablemos de la crisis del cine, por favor, vamos a puntualizar bien de qué crisis hablamos. Porque se hace más cine que nunca, hay más salas de exhibición que nunca y se recauda más que nunca, con lo cual, de exactamente qué parte de la crisis es. Y yo les decía, les prometía dos ejemplos. Uno, aquí me van a permitir mi torpeza porque no soy abogado. Creo que soy el único que entendió la demanda de Telecinco contra YouTube de otra manera. Telecinco presumía de haber ganado. Yo creo que ha ganado en ese mundo imaginario, como os decía anteriormente. Yo creo que quien ha ganado es YouTube, porque la sentencia lo que le obliga a Telecinco es a pedirle a YouTube que retire contenidos previa identificación. ¿Saben ustedes perfectamente cuántos minutos diarios se suben a YouTube? Pues 24 horas cada minuto del día. Con lo cual, ¿quién ha ganado la demanda? ¿Telecinco de verdad va a poner un equipo de personas a visionar todo aquello que se sube a YouTube? Pues no, ha ganado una batalla imaginaria. Y un segundo ejemplo que es mucho más reciente. Como ustedes saben, la película catalana Pa Negre ganó el Goya a la mejor película. ¿Alguien la ha podido ver legalmente antes de que ganara el Goya? Muy bien, al día siguiente, que es probablemente el día de éxito de Pa Negre, ¿por qué no estaba en ningún sitio? No estaba en las plataformas, no estaba disponible, no estaba en los cines de Madrid. Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene el problema? ¿El productor o el distribuidor o el consumidor? ¿De quién era el problema de Pa Negre? ¿Del consumidor que quiso verla? Desde luego que no, porque la vio inmediatamente. Y ya saben ustedes cómo. Bueno, mi pregunta es, cuando decía si estamos creciendo adecuadamente, es que hay que hablar de estas otras pantallas, que esto también es industria audiovisual. Es que a lo mejor la manera de hacer cine, de esas 190 películas, a lo mejor esto no es exactamente lo más adecuado. Estamos hablando de que en España ya el 77% de la población tiene teléfono inteligente, smartphone que se llama, BlackBerry, iPhone o cualquier cosa parecida. Y no es solo una cosa de bebés. En la última encuesta que yo tengo accesible, una de cada cinco personas de entre 50 y 64 años accede a la red una vez al día. Esto supone un crecimiento del 88% en los últimos 5 años. Es decir, evidentemente está esa generación digital, generación Einstein, como la queramos llamar, pero es que además hay otras partes de la población incorporándose a ese consumo. Por cierto, ese consumo no es incompatible unos con los otros. Ustedes dirán, ¿esto qué es? Pues esto es el consumo de Twenty durante la final del Mundial. Como ven claramente, cuando pasan cosas interesantes, como puede ser el descanso, pues la gente va a Twenty a comentar. Cuando estamos en la prórroga, la gente comenta. Cuando marca Iniesta el gol, la gente no comenta porque está haciendo cosas, ¿no? Celebrándolo, abrazándose, estas cosas. Y al final del partido hay un bajón, evidentemente la gente baja, quema los petardos, todo esto, y luego vuelve a casa a comentarlo. Con lo cual,
¿qué parte de la industria audiovisual es la que está en crisis? Vuelvo a preguntar. ¿Estamos adecuándonos a todo esto? Es que la gente ya está aquí. Es que a lo mejor queremos, como decía antes en ese concepto zombie, volver a un sistema analógico, volver a un sistema anterior, volver a un sistema donde sabíamos hacer las cosas. Que la gente ya está aquí. No sé si conocen esta serie, Cómo conocí a vuestra madre, yo se la recomiendo absolutamente. Bueno, pues es que el personaje principal tiene un Twitter y tiene un montón de seguidores. Él va contando historias y consejos para ligar, muy divertido. Bueno, por supuesto, ayer seguramente muchos de ustedes leyeron un artículo que sacó El País de 2 personas de FEDEA criticando el sistema de propiedad intelectual, criticando el canon y tal. Y ponía como ejemplo MySpace. Y yo, como soy muy curioso, he ido a ver cómo va MySpace. Pues MySpace va muy mal, como pueden ver aquí. Entonces mi pregunta es, si estos que son tan listos y que tienen el apoyo de Murdoch pierden dinero o no ganan el dinero que tenían previsto, porque quien sí pierde dinero, por cierto, es YouTube, de hecho $1 millón diarios, si ellos no saben hacerlo, ¿qué podemos hacer los demás? Decía, ¿qué medidas para la financiación? Pues yo no lo sé. A mí se me ocurre solo volver al roto. Y poco más. Estas son las palabras que a mí me salen en una aplicación muy interesante que se llama Wordle, que uno puede meter los documentos y le va sacando las palabras principales. Pues esto es lo que me ha salido a mí al meter esta presentación. Pues es que a lo mejor hay que hablar de streaming, hay que hablar de plataformas, hay que hablar de relevancia, hay que cambiar el marketing, hay que generar reputación, por supuesto hay que formar a la gente, por supuesto hay que apostar por políticas de la demanda, yo comparto plenamente con Rubén. Y por último, a mí me gusta una mínima reflexión. En marketing hay un problema clásico que se llama la miopía del marketing. No podemos confundir los productos con las necesidades. La gente tiene una necesidad que es consumir industria audiovisual, en el sentido de que a la gente le gusta ver películas, le gusta escuchar música, le gusta comentar las series de televisión con sus amigos. Es decir, el problema no es del consumidor. El problema a lo mejor de una industria que quiere seguir manteniendo un sistema zombie, un sistema que ya no existe y que además ya no va a volver. Pues nada, muchas gracias. Creo que me he ido bien en mis 10 minutos. Ahí estoy perfectamente localizable en todas las redes, en unas públicas, en otras privadas. Ya veremos. Muchas gracias.